El alma mater de Rosa Porcel es la Universidad de Granada, donde se licenció en biología y obtuvo el doctorado en bioquímica y biología molecular. Por el trabajo realizado durante su tesis doctoral recibió el Premio Nacional de Investigación en Relaciones Hídricas, otorgado por la Sociedad Española de Fisiología Vegetal. La mayor parte de su trayectoria investigadora se ha desarrollado en el CSIC. En la actualidad, Rosa es profesora en la Universidad Politécnica de Valencia e investigadora en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Pero Rosa Porcel también es, fuera del ámbito docente e investigador, una gran divulgadora científica, con su blog La Ciencia de Amara, que ya tiene 10 añitos, su colaboración en Naucas y su difusión cotidiana en Twitter, donde cuenta con más de 20.000 seguidores. Por esta función divulgadora mereció el Premio Antama de Divulgación Científica. En 2020 publicó su libro Esto no estaba en mi libro de botánica. En sus palabras, a pesar de llevar miles de años modificando el ADN de los alimentos, hay términos como ingeniería genética o transgénicos que causan rechazo a un sector de la sociedad, motivado por el desconocimiento y por una información falsa o insuficiente que durante años se han proporcionado desde algunos grupos de presión. En esta presentación se mostrará el origen natural de la modificación genética, así como algunos de los muchos mitos económicos, ambientales o relacionados con la salud que aún hoy existe en torno a los transgénicos. ¿Para qué sirven los transgénicos? ¿Realmente son necesarios? ¿Son perjudiciales? Rosa Porcel tratará de dar respuestas a estas y otras preguntas desde la ciencia y no desde la ideología. Bueno, muchísimas gracias, lo primero de todo, a Jorge por la invitación, porque para mí es un honor participar en este Congreso Escéptico. Y como no puede ser de otra forma, si este congreso va orientado a mitos y conspiraciones, pues un tema obligado deben ser los transgénicos. Y en esta ocasión me toca defenderlos a mí. Así que vengo a hacer amigos, como vais a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de la leyenda negra, ¿no? Un poco de los mitos y de las conspiraciones que hay en torno a los transgénicos. Llevamos modificando los alimentos miles de años, modificando el ADN de esos alimentos. ¿Qué decís? ¿Mito o realidad? Bueno, pues está claro que es realidad. O sea, desde que se inició la agricultura, hace más o menos 12.000 años en distintas zonas del mundo, pues se fueron domesticando los cultivos y esa domesticación se llevó a cabo gracias a distintas técnicas, básicamente selección. ¿Qué seleccionaban? Pues lo que quisieran. O sea, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, lo que podéis ver es distintos alimentos que hoy en día tenemos, por ejemplo, el brócoli, el rábano, la col de Bruselas, la coliflor, el romanesco, el cailán, la berza, etcétera. Toda esta variedad de alimentos proceden de una sola especie, que es Brassica oleracea. ¿Qué ocurrió? Que en función de la parte que quisieran promocionar o potenciar dentro de este alimento, por ejemplo, aquí lo tenéis, pues se fue desarrollando un tipo u otro. Por ejemplo, en el caso de las flores y el tallo, pues tenemos el brócoli. Si solo querían desarrollar más el tallo, pues el rábano. En el caso de las hojas, pues tenemos la berza o la col o el cailán, ¿no? Y las flores, pues por excelencia el romanesco y la coliflor. Había una serie de caracteres que en aquellas primeras sociedades agrícolas y aún hoy en día nos sigue interesando seleccionar. Por ejemplo, que las plantas tengan un tamaño determinado, que todas las espigas maduren de forma sincrónica, o sea, a la vez, porque tiene sentido, ¿no? A la hora de recoger el grano, o que el tamaño de la semilla sea mayor, pero una de las características más importantes fue esta que os pongo aquí, bloquear genes responsables de la toxicidad. ¿Por qué? Como muchos sabéis, la patata, la berenjena, el tomate, el pimiento también, todas esas plantas, esos cultivos pertenecen a una familia que son las solanáceas. Y esa familia, una de las características que tiene es la presencia de un alcaloide que es solanina, que es tóxico. Entonces, ese verdecillo que le vemos a la patata es solanina, o los tomates verdes tienen mayor solanina que los tomates maduros. Y aún así, a lo largo de miles de años hemos conseguido podernos comer unos tomates. Porque en un principio, fijaos en esta primera imagen que tenéis arriba, el primer tomate, el tomate original, silvestre, era una pequeña baya
tóxica, o sea, no se podía comer. Y gracias a ese bloqueo poco a poco de los genes responsables de la toxicidad, pues podemos comer hoy en día tomate y podemos comer patatas. En la siguiente imagen que tenéis, la de la sandía, la parte de arriba es una sandía de un bodegón, de un cuadro de Giovanni Stanchi del siglo XVII. Y podéis ver, no hace tanto tiempo, estamos hablando del siglo XVII, prácticamente hace un par de días, ¿no? Y podéis ver en esa imagen de la sandía como es con la carne muy blanca, seguramente poco dulce, llena de pepitas y con poca carne o poca parte comestible, ¿no? A diferencia de lo que es la sandía hoy en día, más fácil de partir, dulce y sin pepitas y roja. O el plátano que tenéis aquí al lado, que lo mismo, era un plátano original de muy pequeño tamaño, lleno de semillas y con prácticamente nada de parte comestible. Pero uno de los ejemplos más característicos por excelencia, lo pongo aquí abajo, donde se puede ver lo que era el maíz original, el maíz silvestre, y lo que es hoy en día la mazorca de maíz, ¿no? A lo largo de, ya os digo, cientos y miles de años se ha ido domesticando los alimentos, se ha ido modificando ese ADN a través de procesos de selección, procesos de hibridaciones, cruzamientos y más recientemente, ya en la década de los años 70 más o menos, con la mutagénesis. A través de mutagénesis, concretamente, se han obtenido la mayoría de los cultivos que tenemos hoy en día también. Ocurrió que de repente apareció una técnica nueva, que era la ingeniería genética. Esto es lo que vais a encontrar si ponéis transgénico en Google Imágenes. Me revienta. O sea, esta imagen directamente me revienta porque está muy lejos de la realidad. O sea, nosotros no hacemos alimentos transgénicos inyectando ninguna sustancia ni ningún líquido a un tomate para que por dentro parezca un kiwi, ni nada de eso. Eso es una manipulación muy burda de la realidad. Pero lo que vais lo primero que os quiero decir es que es un transgénico. O sea, por definición, un transgénico es un organismo donde se ha introducido un fragmento de ADN que procede de otro organismo distinto. Y esto se ha hecho mediante ingeniería genética. Este término de ingeniería genética que parece tan novedoso no es tal. O sea, si nos remontamos a la naturaleza, es un proceso 100% natural. ¿Por qué digo esto? A ver, no se me ha ido la cabeza. Resulta que uno de los métodos que nosotros tenemos para hacer plantas transgénicas, por ejemplo, estoy hablando de plantas, es hacer uso de una bacteria natural presente en el suelo que se llama Agrobacterium tumefaciens. Hoy en día se llama Rhizobium radiobaster, esto que tienen los taxónomos de ir cambiando los nombres, ¿no? Pero esta bacteria tiene una capacidad de infectar a la planta, provocarle tumores y por tanto una enfermedad. Entonces nosotros lo que hacemos es aprovechar esta capacidad de infectar a la planta para introducir en el ADN de la bacteria el pequeño fragmento de ADN de nuestro interés y que a la hora de infectar a la planta lo introduzca en el genoma de la planta sin provocarle la enfermedad, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que es natural? Pues aquí tenéis una foto de un bichito que me encanta, es una babosa de mar que se llama Elysia chlorotica. ¿Por qué es verde? Bueno, este organismo no es el único, pero es uno de los pocos animales que tiene la capacidad de realizar la fotosíntesis. Fotosíntesis, repito, un proceso exclusivamente de plantas. ¿Por qué puede hacer esto? Bueno, pues esta babosa que vive en el mar, ya os digo, se alimenta de algas. Entonces, cuando llega un momento en el que su alimento escasea, pues sube a la superficie y realiza la fotosíntesis. ¿Cómo es capaz de hacer esto? Bueno, porque de las algas de las que se alimenta, la evolución ha hecho que este organismo sea capaz de no solo de adquirir los cloroplastos de las algas de las que se alimenta, sino los genes responsables de realizar esa fotosíntesis. O sea, le ha robado esos genes, lo ha incorporado en su propio genoma y es capaz de realizar la fotosíntesis cuando lo necesita, o sea, cuando no tiene alimento. Y es completamente natural. Entonces, en torno a los transgénicos, como ya os digo que es un tema que viene coleando, por suerte parece que últimamente menos, pero durante mucho tiempo
ha hecho muchísimo daño todo lo que se ha dicho irreal sobre este tipo de tecnología y de alimentos en general transgénicos. He tenido que hacer una pequeña selección por falta de tiempo y lo primero que os traigo son algunos mitos económicos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los mitos económicos, habréis oído decir que hay menos superficie de organismos, vamos, de cultivos biotecnológicos, de cultivos transgénicos, que de cultivos convencionales. Y yo he puesto aquí un depende. Vamos a ver cifras oficiales. Bueno, actualmente hay 18 millones de agricultores que cultivan alimentos transgénicos, ¿vale? La Unión Europea importa, aunque solo tiene autorizados 2 y de esos 2 solo cultiva 1, importa 106. O sea, es un poco de qué va. O sea, no nos permite cultivar, pero sí lo importamos, ¿no? No tiene mucho sentido. En esta gráfica de la izquierda podéis ver que a lo largo del tiempo, desde más o menos 1996, que fue cuando empezaron a despuntar, hasta 2018, que es de cuando tenemos cifras, el número total de área, o sea, la superficie cultivada con este tipo de cultivos biotecnológicos ha ido aumentando con el tiempo. De todo ello, pues por ejemplo, la mayor proporción, la mayor superficie la ocupa la soja, luego el maíz, luego el algodón y luego la colza y luego otro tipo de cultivo. He dicho que depende porque aquí podéis ver en esta gráfica en verde la superficie de cultivos biotecnológicos y en naranja la superficie de cultivos convencionales. Claramente se ve que en el caso de la soja y del algodón hay mayor superficie de cultivo biotecnológico, cosa que no ocurre, por ejemplo, con el maíz o con la colza. Por eso digo que depende del cultivo que estemos hablando, la superficie de cultivo biotecnológico modificado genéticamente es superior a la convencional. Otro mito que os vais a encontrar mucho, este es típico, o sea, la gente que habla de esto es que es Monsanto, o sea, solo existe Monsanto, que ya ni siquiera existe, pero durante muchos años Monsanto. Bueno, pues el mito de que las compañías biotech son las únicas que se benefician de esta tecnología o que es un monopolio, ya os digo, Monsanto, donde todo el negocio lo tiene una sola empresa. Bueno, pues falso y falso, los dos. ¿Por qué? En este mapa lo que podéis ver donde se ven países y los cultivos que han desarrollado cada uno de estos países, tanto si están aprobados en naranja como si están ahora mismo en investigación, hay países tan poderosos, y esto lo digo con ironía, como, pues no sé, Ecuador o Cuba o Nigeria, Uganda, Bangladesh, Filipinas, Indonesia e incluso Kenia y Sudáfrica. Algunos están en investigación todavía, el cultivo que están desarrollando, pero en otros, como Cuba o Bangladesh o Indonesia, ya está aprobado. El desarrollo de este tipo de tecnología y de estos alimentos, de estos cultivos en estos países se ha hecho pues, en universidades o en centros públicos de investigación, o sea, nada de empresas, con lo cual es falso. El mito de los agricultores se ven obligados a comprar semillas modificadas genéticamente cada año. Bueno, no se ven obligados. La realidad, ¿cuál es? Que sí es cierto que cada año compran semillas. ¿Pero por qué? Simplemente porque les interesa. Esto tendría que dar una pequeña charla de genética, que no me voy a enrollar, pero simplemente deciros que si de una cosecha, las semillas que se obtienen de una cosecha se siembran para la cosecha del año siguiente, la cosecha va a ser peor, o sea, se va a perder rendimiento, las plantas no van a ser tan fuertes, no van a ser tan resistentes a sequía o a otro tipo de estrés, en definitiva, va a tener una calidad peor si se cultivan esas semillas. Entonces, ellos esto lo saben, o sea, los agricultores no son tontos y a ellos lo que les interesa es obtener un gran rendimiento cada año. Si para eso tienen que comprar semilla nueva, lo hacen. O sea, ellos quieren ganar dinero. Nadie le obliga a comprar esa semilla, pero es que esto pasa tanto con semillas biotecnológicas como con semillas convencionales. No tiene nada que ver que sean cultivos transgénicos, ¿vale? Es una cosa que ocurre con todas las semillas. Mitos ambientales. Nos vamos al medio ambiente. Aquí os he seleccionado este,
donde mucha gente dice, hay casos de polinización cruzada entre cultivos modificados genéticamente y otros cultivos convencionales. Bueno, pues no. ¿Podría suceder? Sí, si no se toman las medidas oportunas, ¿no? Pero en este caso, esto sería, si ocurriera, sería una excepción, no es la norma. De hecho, en la Unión Europea no hay ningún litigio, no se ha dado ningún litigio por esta causa y llevamos 18 años plantando cultivos biotecnológicos junto a cultivos convencionales. Lo que ocurre es que los agricultores llevan a cabo una serie de prácticas para evitar que esto tenga lugar. Por ejemplo, distancias y hileras de aislamiento entre los cultivos, sembrarlos junto a otro tipo de cultivos y una importante es que tengan diferentes fechas de floración o limpiar el equipo, la trazabilidad, el etiquetado. En definitiva, ¿puede ocurrir? Sí. ¿Ha ocurrido como para llegar a tribunales? No, en la Unión Europea no. El mito este de los cultivos transgénicos resistentes a insecticidas afectan a otros animales. Bueno, esto no es verdad. El más sonado de este tipo de cultivos es el maíz BT, que por cierto es el único que se cultiva actualmente en la Unión Europea. De los 2 autorizados que hay, es el único que se cultiva. Y de todos los países, España es el mayor productor de maíz BT. Este maíz tiene una propiedad y es que está modificado para producir un insecticida natural. Este tipo de tecnología basada en Bacillus thuringiensis, que es la bacteria responsable de esta capacidad, es una tecnología que se llevó usando 60 años en agricultura ecológica. Es una tecnología específica, se ha visto que tiene menos efectos secundarios que los pesticidas convencionales y es selectiva y respetuosa con el medio ambiente. Si alguien dice, es que estos cultivos están matando a la mariposa monarca, bueno, esto ha preocupado a mucha gente y se han hecho muchísimos estudios científicos para evaluar el grado de responsabilidad de estos cultivos en cuanto a la mariposa monarca, si es verdad que le podía estar afectando. La respuesta consenso es que no. Dan una serie de razones, entre ellas que hay poco solapamiento entre la zona de alimentación de la mariposa y la zona de dispersión del polen, que el polen tiene en realidad, una vez analizado, tiene muy poca toxicidad, o sea, no la suficiente como para afectar a este tipo de insectos. Y que además la mariposa no solo se alimenta del polen de maíz, con lo cual las conclusiones serían similares si el maíz fuera convencional. El mito de los transgénicos han provocado el desarrollo de monocultivos. Bueno, seguramente nadie conoce lo que es un olivar de Jaén, o los viñedos, o los campos de girasoles que tenemos en España, ¿no? Parece que aparecieron pues hace un mes después de los transgénicos, ¿no? Obviamente no han provocado ningún desarrollo de monocultivos. Y en cuanto a la salud, que es el tema que más nos preocupa y quizá el que más reparos pone la gente, que pone problemas para el desarrollo y el consumo de los transgénicos, nos vamos a preguntar si son perjudiciales. ¿Vosotros qué creéis? ¿Son los transgénicos perjudiciales o no? Bueno, este es el resumen. 20-0-0. Son cifras del último informe de la Comisión Europea, donde decía que en 20 años de cultivo de alimentos transgénicos se ha producido 0 problemas de salud y 0 problemas medioambiental. Uno de los motivos es que para que un transgénico salga al mercado no podemos decir todos son seguros, no. Cada transgénico es un caso independiente, es un evento independiente y se tiene que evaluar de forma independiente. Esa evaluación consiste en un durísimo proceso de tiempo y de dinero y de requisitos que se tienen que cumplir para que al final se pueda obtener el proceso de autorización. Durante todo ese duro proceso de autorización se va a evaluar si hay algún riesgo para la salud o algún riesgo medioambiental. En esta diapositiva solo he resumido la batería de test, de ensayos que se le hace para comprobar si existe algún riesgo para la salud. Pero hay otra diapositiva similar para evaluar los riesgos potenciales que podría haber en el medio ambiente. Son
ya os digo, una batería de test muy exhaustiva, de manera que si en algún momento se demuestra que puede existir el más mínimo riesgo, simplemente no se autoriza y punto. Se queda archivado en un cajón. Ha pasado. Esto ya os lo contaré después, ha pasado con algunos. De manera que el que esté ahora mismo en el mercado, podemos decir que es seguro, que es totalmente seguro. Podemos decir, o alguien puede decir, pueden producir alergia, eso no se sabe porque no llevan tanto tiempo usándose o tanto tiempo no llevamos consumiéndolo como para saber que no produce alergia. Bueno, si vemos los alimentos en general que son capaces de producir alergias, el primer grupo de alimentos son las frutas, ¿vale? Plátano, melocotón o kiwi, sobre todo. Luego los frutos secos, en segundo lugar. En tercer lugar, el marisco, luego los huevos, luego la leche, el pescado, en fin, y luego ya otro tipo de alimentos. Os digo, en los años 90 a alguien se le ocurrió la idea mala de crear o de desarrollar una soja modificada con un gen obtenido de la nuez de Brasil. Creo que la idea era aportarle un aminoácido, no recuerdo ahora mismo. Sí, un aminoácido. No voy a decir aminoácido que es porque ya os digo que no me acuerdo. Pero era darle a esa soja un aporte nutricional, ¿no? Entonces lo que hicieron fue transformarla e introducirle un gen de la nuez del Brasil. La nuez del Brasil es un fruto seco y mira por dónde fueron a transformar la soja introduciéndole una proteína, un gen que codificaba una proteína de uno de los alimentos capaces de producir mayor alergia, de los alérgenos más importantes que hay. Entonces, ¿qué ocurrió? Que daba alergia. Conclusión, fuera. Un transgénico que no llegó, que se detuvo directamente. No siguió su desarrollo, creo que se autorizó en aquel momento, pero a la vista de lo que estaba ocurriendo, pues nada, fuera. Por el contrario, sí se han desarrollado distintos alimentos transgénicos precisamente para combatir problemas de alergia. Por ejemplo, el arroz transgénico frente al polen de cedro. Hay gente que es alérgica al polen de cedro y al ciprés y desarrolla un asma bronquial. Entonces, este arroz combate los síntomas del polen, de la alergia al polen de cedro y al ciprés. Lo que ocurre es que normalmente lo que se preguntan a la hora de desarrollar este tipo de alimentos es si produce alergia el organismo original, si se ha consumido previamente esa proteína, si es similar a otros alérgenos, qué resultado ha dado en animales, etcétera. O sea, en pruebas de alergia concretamente se hace otra batería de pruebas para demostrar que no produce alergia. ¿Para qué sirven los transgénicos? ¿Son realmente necesarios? Bueno, pues depende también. Si nos vamos a la medicina, vamos a dejar la alimentación por un segundo y nos vamos a medicina porque qué curioso que frente a los transgénicos desarrollados para medicina la gente no pone tanto reparo. Sí para los transgénicos que se comen, ¿no? Para los cultivos. En medicina tenemos un claro ejemplo que es el de la insulina, que ya tiene casi 40 años de desarrollo. Antes de que la insulina fuera como es, que ya os adelanto que se produce mediante ingeniería genética en levaduras y en bacterias, en Escherichia coli, que produce insulina humana, pues antes de que esto fuera así, la insulina se obtenía del páncreas de los cerdos, obviamente. Pero se necesitaban, una persona diabética necesitaba 50 cerdos, 50 páncreas a lo largo del año para satisfacer sus necesidades de insulina, ¿no? Esto, aparte de carísimo, porque estamos hablando de 50 cerdos al año por cada persona diabética, es inseguro, no está exento de enfermedades porque, bueno, los cerdos están en granja, en establos, con enfermedades y con una serie de cosas que puede afectar y podría incluso hacer enfermar al diabético. Entonces, no solo la insulina, hemos tenido anticoagulantes, hemos tenido otras hormonas como la hormona del crecimiento o la paratiroidea o glucagón, factores hematopoyéticos e incluso vacunas mediante ingeniería genética, usando bacterias como Escherichia coli o levaduras. Pero es que además
existe. Esto no es que se pueda desarrollar, esto es que existe. Lo que pasa es que todavía no está autorizado. Terneras que dan una leche, digamos, especial. ¿Por qué es especial? Esa leche puede ser una leche lo que se llama maternizada, y eso significa que la leche que ofrecen esas terneras tiene una composición muy similar a la leche materna. Es leche que también puede producir insulina o producir hormona del crecimiento o producir colágeno o fibrinógeno o lactoferrina. Pero es que además se puede desarrollar cerdos transgénicos para senotrasplantes, es decir, utilizar cerdos como fuente de órganos y tejidos, de manera que ya directamente no tendríamos ese rechazo que está sometido la gente a la que se hace un trasplante y tiene que tomar una medicación de por vida, ¿no? O estos tres ejemplos que he puesto de medicamentos obtenidos mediante ingeniería genética y mediante animales transgénicos. Por ejemplo, el primero aprobado por la FDA en 2009, obtenido a partir de cabras transgénicas. A partir de conejos también fue aprobado en 2014 o en el 2015 en pollos, ¿no? Todos estos fármacos también tenemos que tener en cuenta que no tienen el mismo tipo de regulación que si fueran alimentos, ¿no? Los medicamentos van por un lado y los alimentos van por otro. Pero es que en cuanto al molecular farming, el molecular farming es una forma de llamar, es como granjas moleculares, no es un juego de palabras, de farming, de farmacéutica con granja, ¿no? Y es una forma de llamar al uso de las plantas para producir compuestos de interés farmacológico o de interés industrial. No tienen por qué ser fármacos, pueden ser pigmentos o pueden ser otro tipo de moléculas. Entonces, eso es el molecular farming. Por ejemplo, todos habéis oído hablar en esta época de COVID que hay distintos proyectos que están usando plantas transgénicas de tabaco para desarrollar vacunas, entre ellas vacunas para la COVID. También se utilizaron para desarrollar el ZMapp, que era el fármaco para el ébola. También se hacen para el linfoma de No-Hodgkin, para la influenza, en fin, para un montón de cosas, porque ofrecen una serie de ventajas trabajar con estas plantas. También se puede obtener lactoferrina y lisocima, que son dos proteínas a partir de arroz o de cebada. Pero si escalamos un poco más allá y damos un giro de tuerca, no solo de las plantas podemos obtener productos de interés farmacológico o de interés médico, sino que directamente comiéndonos una planta concreta nos podríamos inmunizar frente a cierto tipo de enfermedades. Fijaos, con el maíz, comiendo maíz, comiendo no, del maíz se ha obtenido vacunas frente a Escherichia coli en animales y humanos. O sea, sería una forma de inmunizarte frente a la diarrea. O tenemos lechuga que inmuniza frente a la hepatitis B. O también tenemos patatas que inmunizan frente al cólera. Entonces, dependiendo del tipo de cultivo y de lo que se haya desarrollado, en una se obtiene algún fármaco ideal para combatir eso y en otras directamente comiéndote la planta te inmunizas. Eso llegará. En definitiva, cuando hemos desarrollado cultivos transgénicos, en un principio, hace ya mucho tiempo, estaban desarrollándose para que ofrecieran un interés o una ventaja sobre todo al agricultor. Y esa ventaja era pues, que fueran cultivos resistentes a enfermedades, resistentes a herbicidas y resistentes a distintas condiciones climáticas, a sequía, por ejemplo, o a salinidad, ¿no? Pero llegó un momento en el que se empezó a pensar no solo en el agricultor, sino también en el consumidor. Y entonces, además de todas esas ventajas, pues lo suyo era proporcionarle otras ventajas que yo os digo que nos viniera bien a los consumidores. ¿Qué tipo de ventajas? Pues un alimento que estuviera enriquecido nutricionalmente, que fuera más sano, que fuera más completo. Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda, donde os pongo arroz, maíz, plátano, naranja, bueno, hoy en día faltaría ahí la yuca, la patata y no sé si me dejo algo más. Todos esos alimentos, os sonará el arroz dorado, está ahí, pues todos esos alimentos tienen una modificación de manera que el contenido de betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A, esté enriquecido.
¿Por qué? Obviamente no son alimentos que nos hagan falta a nosotros, por suerte. Pero hay muchísimos países y millones de personas. En el sudeste asiático, por ejemplo, el arroz es la base de la alimentación de 800 millones de personas. Entonces, el problema que tiene el arroz, entre otros, es que no tiene betacaroteno y por tanto los niños de esa zona pues se quedan ciegos y mueren. Cuando digo que mueren es que mueren medio millón de niños al año por enfermedades relacionadas por la falta de vitamina A. Entonces todos esos alimentos se han desarrollado para suplir esa carencia de vitamina A. Curiosamente, el arroz dorado, a pesar de los años que lleva desarrollándose, pues le ha costado mucho gracias, y esto también lo digo con ironía, a la oposición de ciertos grupos ecologistas, ¿no? Por ejemplo, la piña rosa que os señalo aquí, esta ya se está comercializando, es una piña enriquecida en antioxidantes. O el tomate púrpura, igual, enriquecido en antioxidantes, que son moléculas de un conocido efecto anticancerígeno. O el arroz púrpura, exactamente igual. O que las patatas que os he puesto aquí son patatas con menor contenido de acrilamida, que la acrilamida es un compuesto pues tóxico y se genera al freír las patatas, entonces lo suyo es que tengan menor contenido de acrilamida. O trigo apto para celíacos, desarrollado en Córdoba por el profesor Francisco Barro y su grupo. O, por ejemplo, estos que también están ya autorizados, son cultivos en los que la idea ha sido enriquecer o digamos que la proporción de ácidos grasos que tienen sea una proporción de ácidos grasos más saludable. O bien que si le faltaba algún aminoácido, pues se le aporte el aminoácido que le faltaba y de esa forma tenga un perfil nutricional pues más completo y más saludable también. En definitiva, lo que os pongo aquí como resumen, pues que sean resistentes a sequía y a otro tipo de estreses, que sean más nutritivos, que tengan mayor rendimiento. Yo creo que es tarde para decir que no a los transgénicos. Llevan con nosotros muchísimo tiempo. O sea, tanto en fármacos, como ya habéis visto, como en los billetes de euro que se hacen con algodón transgénico, en productos de limpieza, todo eso que ponga enzimático, eso se ha hecho con ingeniería genética, líquido de lentillas, todo el algodón sanitario o la mayor parte del algodón sanitario o del algodón de la ropa, etcétera. Todo esto tiene un origen de cultivos transgénicos, ¿no? Sin embargo, no tengáis miedo porque no estamos comiendo prácticamente transgénicos. Y si os asusta, pues no tenéis más que coger la etiqueta que lo vais a ver, porque España es uno de los países donde por ley se tiene que etiquetar si el contenido supera el 0,9%. Si no lo supera, no se va a etiquetar, pero de todas maneras hay pocas cosas que lleven algo obtenido mediante ingeniería genética. Por el contrario, sí, este maíz BT, pues si llevamos 20 años de cultivo de maíz BT y se lo está comiendo el ganado, ¿no? El maíz BT es el de arriba, por si no lo habéis imaginado. Y en cuanto a la percepción social de los transgénicos, bueno, pues si tenemos en cuenta que en un principio, cuando empezaron a aparecer los transgénicos, esta imagen es de una estación de metro del año 2000 de los Países Bajos, puesta por Greenpeace. Y aquí lo que viene a decir, yo no entiendo nada del idioma, pero por suerte viene traducido, y dice que tu lechuga permanece fresca y se mete por los ojos, ¿no? Y está fresca porque hemos puesto genes de rata en ella. Esta era la forma que tenía Greenpeace de decir lo que eran los transgénicos y obviamente ni se han puesto genes de rata en la lechuga ni en aquel momento ni ahora. Y aunque hubiera sido así, pues no hubiera pasado nada, porque los genes son genes, vengan de lechuga, de tomate, de perro o de ternera, da exactamente igual. El código genético es universal, o sea que da igual. Pero desde aquel momento, pues fijaos, aquí en una de las preguntas que se le hizo a la sociedad, de 2014 a 2016, la evolución, cuando se les preguntó sobre el cultivo de transgénicos, si daban más beneficio, igual, más perjuicio, si la gente no tenía opinión,
Pues lo que se ve es que en el 2014 al 2016 aumentó la proporción de respuestas de gente que pensaba que tenía más beneficios y disminuyó el porcentaje de la gente que pensaba que tenía más perjuicios. O sea que la cosa parece que está cambiando. De hecho, en otra encuesta de la FECIT, donde se ve de 2016, 2014, 2016 y 2018 en la misma pregunta, que era que si comer un fruto modificado genéticamente no cambia los genes de la persona que lo come, cosa que obviamente es verdadero, no cambia nada, pues con el paso del tiempo, de los años, el porcentaje también ha ido aumentando, el porcentaje de respuestas correctas. O sea que la gente parece que no solo se está informando más, sino que está perdiendo ese supuesto miedo que había en la sociedad a los transgénicos. Siempre tenemos marketing surrealista como papel para fumar 100% natural, eso sí, pero sin transgénicos, el papel, o sal del Himalaya sin transgénicos, o ya el colmo es que es el agua, ¿no? Que el agua por no tener, pues no tiene ni azúcar, ni cafeína, ni nada artificial, ni por supuesto transgénico. Así que espero que os haya gustado mi charla y, y que disfrutéis los transgénicos y ya tengáis unos cuantos argumentos para rebatir si alguien os dice que son peligrosos, que son contaminantes del medio o que solo hay una empresa que tiene el poder sobre los transgénicos. Así que muchas gracias y hasta la próxima.